Bienvenidas Ligia, Virginia, Rosa y a los compañeros y compañeras que hoy os acompañan, así como al alcalde de Ese Castilla y a la alcaldesa de la Puebla de Castro. Yo permitirme que empiece dándoos las gracias y nuestro más sincero reconocimiento, porque de verdad que muchas gracias a todas las personas de la plataforma Ribagorza no se vende por vuestro trabajo para defender la comarca de la invasión especulativa con macroproyectos fotovoltaicos y también contribuir a la defensa de todo Aragón con la unión de muchas plataformas y movimientos ciudadanos. El domingo vimos la fuerza, la energía y entusiasmo de Ribagorza no se vende. Fue una gozada veros y participar con vosotros con estos chalecos amarillos que llevabais. La vimos en la manifestación que llenó las calles de Zaragoza por tercer año consecutivo para exigir el freno a la especulación con las macrorrenovables que han permitido y se han permitido desde el Gobierno de Aragón y desde el Ministerio de Transición Ecológica, exigiendo una moratoria y una ordenación en Aragón y reclamando otro modelo de transición energética que sea sostenible y distribuido sin destrozar sus paisajes y sus recursos. Una vez más, estamos viendo cómo un territorio más de Aragón sufre la especulación, guardando muy poco respeto hacia su población. Una vez más vemos cómo usan la fragmentación de proyectos para, al final, cubrir mayores extensiones, ocultando así las afecciones al medio ambiente, al territorio y a la economía y empleos en estos pueblos. Esto pasa porque se sigue permitiendo, se ha permitido y se sigue permitiendo desde el Gobierno de Aragón y el Miteco. Una gran parte de la población está en contra y así lo está demostrando presentando cientos de alegaciones y recogiendo miles de firmas. Los ayuntamientos están en contra, han tramitado ya modificaciones de sus planes generales de ordenación urbana y han presentado alegaciones a los proyectos. Pero estamos viendo que desde las Cortes de Aragón se exige más respeto a los ayuntamientos que sí que quieren o que manifiestan que sí que quieren estos proyectos que a los que no. Y esto nos lleva a una situación injusta e hipócrita y esto también alienta la especulación. Nosotros ya llevamos diciendo, lo estamos diciendo en la comisión y lo decimos siempre que tenemos oportunidad, que es cierto que las urnas acreditan tanto a los concejales como a los alcaldes a gobernar, pero no les acredita a darle la espalda a sus ciudadanos. Está en juego el medio de vida de estos pueblos, su paisaje, sus tierras, el medio ambiente, los empleos que aportan la ganadería y la agricultura con cultivos como el cereal, la vid o el olivo. A nosotros no nos parece aceptable que el INAGA no esté cambiando la forma de actuar y que tampoco lo esté haciendo la Dirección General de Energía. Que no haya una moratoria, necesitamos la moratoria ya para poder parar y realizar la planificación y ordenación del territorio. Otros territorios de nuestro país ya lo están haciendo, otros territorios están demostrando que sí es posible esta moratoria. Seguimos escuchando a algunos partidos que siguen argumentando para seguir acelerando su implantación, justificándolo todo. Y esto nos lleva a pensar en que se esté ejerciendo más una defensa hacia los intereses de las empresas que hacia el de los aragoneses. Termino ya una vez más dándoos las gracias a la plataforma por informar a la población, por ayudar a los propietarios de los suelos, a los ayuntamientos, por canalizar esta lucha, por trabajar en las alegaciones. Yo solo os puedo decir que seguir luchando, seguiremos luchando. Gracias, Aragón Teruel existe, está con vosotros y con vosotras y estamos dispuestos a ayudaros en todo lo que necesitéis. Muchas gracias.